Bien, buen día formalmente entonces a este sábado. Segunda parte. Buenos días, profe. Buenos días, colegas. Bueno, buen día a todos y todas. Bueno, esta parte de la mañana estábamos un poco comprometidos con la idea de trabajar el texto de Valeria Emiliosi acerca de la investigación. Eh, la idea un poco es poder establecer un diálogo con el texto, digamos, ¿no? O sea, tratar de interpretar justamente qué está proponiendo desde el punto de vista de la investigación y sobre todo de la investigación en educación física, el texto de Valeria, para empezar a preguntarnos un poco qué va a investigar cada uno, ¿no? Así que, bueno, la idea es que nos comuniquemos en función de preguntas, comentarios o acuerdos con el texto o desacuerdos también, por supuesto, ¿no? Así que escucho. Bueno, profe, ahí lo que yo más o menos he marcado, ¿no? Que dice que para construir un problema de investigación hay que tener una definición concreta del problema. Es lo que hablamos ayer también, que una vez definido ese problema es como una orientación para, para el análisis de la tesina o tesis. Bueno, no, ahí no podría decir usted si es lo mismo tesis o tesina. No, claro. Tesis se designa al trabajo final de un posgrado, en general maestría o doctorado. A eso se le denomina tesis. Eh, digamos que originalmente no había maestría, digamos, ¿no? En el principio uno pasaba directamente de la carrera de grado a la de posgrado y había un solo posgrado que era el posgrado de doctorado, o sea, uno estudiaba química, física, letras, historia, se recibía de profesor o de licenciado y pasaba, si quería, obviamente, directamente al doctorado, sobre todo si iba a hacer la carrera de investigador. A partir de la década del 80 y sobre todo del 90, se empezó a copiar un poco el modelo norteamericano y empezaron a aparecer lo que se llaman maestrías, que es como un paso intermedio entre la licenciatura y el doctorado. Eh, a esas dos posgrados se les exige en general, digamos, por lo menos en las carreras académicas, una tesis. Por, por deformación de eso, digamos, a las licenciaturas se le empezó a pedir una tesina, que como diferencia básicamente es que no tiene que ser original, ¿no? O sea, no tiene por qué ser una investigación que traiga una novedad de campo, porque se supone que es un investigador que se está formando, ¿no? Eh, qué sé yo, después los reglamentos varían en función de cada universidad, pero eh, en general en La Plata las tesinas son de 50 páginas como máximo y las tesis de 90, ¿no? Son datos aleatorios, ¿no? Vos podés hacer una tesis de 20 páginas bien hecha, digamos. Pues digo, son datos que aparecen en las reglamentaciones. Las reglamentaciones en general no suelen ser muy respetuosas de la cuestión académica, digamos, sino que más bien están ahí para tratar de ordenar alguna cosa, ¿no? Pero
sí, la diferencia básicamente es esa. Me parece que de todas maneras la cuestión novedosa que trae Valeria en el texto es la cuestión de pensar al investigador como un intérprete, Sí, alguien que tiene que interpretar, eh, implica tener una teoría, ¿no? O sea, no solo construir una teoría, sino también hacer a partir de una teoría, de pensar de una manera determinada, ¿no? Si no, la interpretación es imposible. sí. Y también hace referencia que una vez definido el problema, hay que, como dice, compenetrarse en ese problema y investigar, digamos, a fondo, buscando todas las herramientas que nos tenemos que tener para eh, abordar ese problema elegido, ¿sí? O el tema elegido. Eh, como dice, eh, hay que sumergirse en él, ¿no? Porque si lo tomamos como eh, algo así sin relevancia, no vamos a llegar a un buen final, digamos. Algo nos va a faltar, seguro. Sí, el punto equilibrio, digamos, tiene que ver con alguien que está investigando, se obsesiona con su investigación, ¿no? Ahora, es una obsesión eh, propia de alguien que tiene un problema, ¿no? Es eso, ¿no? Tenés un problema y entonces estás buscando, ¿no? En el auto, cuando vas a dar clase, cuando vas a tomar un café o cuando estás lavando los platos, estás pensando en el problema, ¿no? Obviamente. Esa obsesión tiene que tener eh, alguna limitación, ¿no? Porque tampoco es que tu vida es solo, o la vida de los humanos es solo la investigación, ¿no? Hay como una idealización siempre ahí, ¿no? La gente tiene eh, compromisos familiares, vida social, ¿no? Pero sí destinarle una cantidad de tiempo al problema de investigación siempre que se pueda, ¿no? O sea, tampoco es que todo el mundo puede acceder a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, si vos tenés una beca para hacer un doctorado, tenés muchísimo tiempo para investigar. Te pagan para que lo hagas, ¿no? Si vos tenés que dar 18 horas de clase semanales o 20 horas de clase semanales, tenés mucho menos tiempo para investigar, porque tenés que trabajar, digamos, después tenés los compromisos familiares, sociales, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta también la realidad particular, ¿no? ¿Y para qué está haciendo uno la investigación? ¿No? Yo, por ejemplo, tengo una investigación de 4 años, no tengo ninguna premura por llegar a un fin porque no lo tengo predeterminado, eh, y me pagan para hacer la investigación desde la propia universidad. Entonces tengo una situación de beneficio para dedicarme a la investigación que mucha gente no tiene, ¿no? Pero como decías, efectivamente, cuando uno encuentra el problema, ¿no? Logra construir el problema de investigación, ahí tiene, bueno, un punto ganado, ¿no? Inclusive nos ha pasado que hay veces que uno dice, bueno, en este mes no tengo tiempo para dedicarle a la investigación porque tengo mucho trabajo, cierre de nota, que corregir, aquello, lo otro, que corregir.
bueno, pero uno sabe que dentro de un mes lo va a retomar en el punto donde lo dejó, y esa es la obsesión un poco, uno, ya no dice obsesión, dice yo, ¿no? Un poco a la que se refiere Valeria, porque una cosa que tiene la investigación, que hay que decirlo, porque si no también se idealiza, ¿no? La investigación es mucho trabajo, es un trabajo exhaustivo, digamos. Lo que tiene de atractivo, por lo menos para mí, es que es inquietante, ¿no? Porque eh, uno va descubriendo, va viendo, va reuniendo, va pensando problemas, se va encontrando con otros que piensan cosas parecidas, no iguales, ¿no? Eh, no sé, yo vengo haciendo un planteo más o menos histórico del cuerpo, y cómo la modernidad ha tomado el cuerpo, y le voy agregando características, ¿no? Desde el cuerpo más biológico, máquina, que se ha pensado en el siglo XIX, a un cuerpo expresivo en el siglo XXI, ¿no? No lo digo porque se me ocurrió, sino porque voy hilando datos, currículum, planes de estudio, avances científicos, ¿no? Y el otro día lo presenté en una clase que damos con Valeria justamente, y entonces ahí ella que estudia currículum primario y secundario y viene estudiando desde el siglo XIX, me dice, bueno, lo que estás describiendo es lo mismo que pasa en el currículum. Yo no lo estaba haciendo en relación al currículum solamente, sino a otras cosas, inclusive a los avances científicos. Quiere decir que muchas veces las investigaciones se juntan, se cruzan, ¿no? Porque los datos son precisos, ¿no? Pero también está la cuestión de que los dos estamos, no exclusivamente, pero los dos estamos dedicados a eso, ¿no? A veces te juntas con gente que no está dedicada a la investigación y está haciendo una investigación en ese momento, ¿no? Y te dice algo que no habías pensado. Por eso digo, la obsesión es un poco la palabra precisa, ¿no? Eh, Porque bueno, como digo, también es inquietante, ¿no? Uno dice, y si descubro cosas que no me gustan, ¿no? O que no me gustaría que hubieran sido así, ¿no? ¿Qué sé yo? Nosotros, yo soy muy crítico, no porque me guste criticarlo, del origen de la carrera de educación física de La Plata, sobre todo algunas cosas que tenía el fundador de la carrera, y a los discípulos no les gusta que yo diga, yo las digo poco igual, para no ganarme más enemigos, pero bueno, me parece que no es una cuestión personal, ¿no? Es una cuestión eh, de época, ¿no? Por ejemplo, el fundador, Amavet, era eugenista. La eugenesia es el estudio de las lacras físicas, psíquicas y morales de los humanos, ¿no? Eso se estudiaba en la década del 50 en Argentina, en el Museo Social. Bueno, eh, mínimo era racista, mínimo digo, ¿no? Este, pero ¿quién no lo era en la década del 50 en Argentina? ¿No? O sea, acá decirle a Mabel racista es como una tontería, ¿no? Porque en realidad todos lo eran, ¿no? Eh, Hace poco comentaba, hablando siempre de estas cosas que tienen las instituciones que son buenísimas y otras que son malísimas, ¿no? Eh, el primer director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que es un museo bastante conocido en Latinoamérica, que es uno de los más grandes, fue el Perito Moreno, ¿no? La gran mayoría de ustedes conoce el Perito Moreno,
no solo un antropólogo, un geólogo, tuvo mucha presencia en la división de la frontera con Chile, ¿no? En la división de las altas cumbres para tomar los límites fronterizos. Pero fue además el primer director de museo de ciencias naturales de la universidad. Y que es la verdad una maravilla el museo, ¿no? En términos de toda la información que tiene, de todas las colecciones. Pero el perito fue el primer director y justo había terminado la campaña este, para liberar las tierras del sur, lo que se llamó la campaña del desierto, la segunda campaña del desierto. Así se la denominó, no es verdad, no había ningún desierto, había población a la que mataron, ¿no? Bueno, de esa campaña quedan 6, 7 caciques y sus mujeres de distintas tribus, mapuche, tehuelche, araucanos, quedan presos, ¿no? Y los traen a Buenos Aires. Y el perito los pide, dice, antes de que estén ahí castigados, mándenlos al museo, acá los vamos a estudiar, vamos a dar una buena vida. Bueno, ese episodio quedó registrado y pasó el tiempo, hasta que en el año 2006, 2008, encontraron dentro del museo algunos espacios que habían sido tapiados, abrieron esos espacios y empezaron a encontrar qué había pasado con aquellos aborígenes, los integrantes de los pueblos originarios, que supuestamente el perito Moreno había salvado de la cárcel, ¿no? Y lo que encontraron fue que los había sometido a la esclavitud, los había torturado y los había utilizado vivos y muertos para su colección, que después le vendía al museo. Bueno, todavía está la universidad devolviendo partes de cuerpos a los pueblos originarios. O sea, el perito Moreno, que tanto, hasta le pusimos el nombre a un glaciar, así que imagínense, ¿no? Eh, bueno, eh, uno tiene que poder hacer la crítica, digamos, ¿no? Para mejorar la humanidad. Pero también hay que decir una cosa, al perito Moreno, los pueblos originarios le parecían que no eran humanos. Pero no porque el perito Moreno era un bruto, era un tipo muy estudioso, sino porque a toda la ciencia le parecía que los pueblos originarios no eran humanos. También le parecía a la iglesia, ¿no? Por eso la matanza feroz que se cometió en Latinoamérica, ¿no? Pero también hay que decirlo, ¿no? No solo se cometió una matanza feroz, sino que también, tanto España como Portugal, intentaron dotar de una cultura a nuestras poblaciones, ¿no? De hecho, España funda universidades en toda Latinoamérica, ¿no? Por supuesto que la cultura que intentan traer es la cultura de ellos, ¿no? Pero tampoco se puede negar esa parte, ¿no? Entonces digo, la investigación tiene esa necesidad de ser profunda y obsesiva con lo que va descubriendo. Profe, bueno, a veces la historia está contada de una manera que cuando iba al secundario me gustaba la historia, que hice un año el profesorado inclusive, pero por ahí no estaba bien, eh, no estaba todo la verdad, digamos. Eh, bueno, y con respecto a esta que dice colección de trucos que Becker propone, Mm. un imaginario. Ahí no,
no sé a qué se refiere, o sea, cuando empieza la investigación, digamos, sobre el problema elegido, con la recolección de datos, entrevistas y esas cosas, los pasos iniciales, eso de imaginario. Habla de eh, imágenes también ahí. sí, pero no. eh, Habla, se ve que sobre se refiere, creo yo, al investigador eh, que se imagina cosas, por qué tiene ese término. Eh, Dice, un imaginario que está en relación a las imágenes de un investigador, a su investigación y construye con ella un muestreo. Habla de muestreo también, sí. eh, Conceptos y lógica. lo imaginario en términos conceptuales tiene que ver eh, con el significado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con el diccionario, por plantear que es un Mm. aspecto del lenguaje, digamos. Eh, por eso yo creo que Valeria recurre al concepto imaginario y pone ahí varias cuestiones, ¿no? No solo las imágenes, porque las imágenes también son datos, ¿no? O sea, son datos de época, son datos de cómo se piensa, ¿no? Eh, eh, Siempre cuento lo mismo, pero acá en La Plata, en el centro deportivo, digamos, del Estado, que es el Centro de Educación Física, digamos, número 2, históricamente hay un monumento de los 5 anillos olímpicos, ¿no? Este, que es una de las cosas más visibles cuando uno entra al predio, ¿no? Entonces se ve de afuera, ¿no? Como para marcar el territorio con esa idea de espíritu olímpico. Eh, y nadie se hace muchas preguntas sobre eso. Un investigador cualquiera podría preguntarse por qué la imagen de los Juegos Olímpicos es una imagen de 5 aros que representan a los 5 continentes habitados, ¿no? Porque tanta vida, ¿no? Que se puede habitar. Y cada uno representado con un color distinto, que de alguna manera hace referencia al color de piel, ¿no? O sea, de una pavada como una imagen, uno puede hacer una pregunta de investigación. O sea, está una pregunta que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Está el símbolo central de los Juegos Olímpicos marcando la diferencia de las razas contra lo que creímos toda la vida, de que era un encuentro de hermandad, fraternidad y no sé qué más, ¿no? De unión de los pueblos, como se decía. Bueno, digo, a eso me parece que se refiere básicamente Valeria en ¿no? Y a esas ideas uno le va anexando cosas que va viendo, ¿no? Conceptos, lógica, de los procesos que van ocurriendo. A veces uno cree que las cosas pasaron por una lógica, pero en realidad cuando va a estudiar la historia, cuando se encuentra con los documentos originales, tuvieron que ver con otra, eh, con una... eh, bueno, un poco lo que hablábamos ayer, me parece que lo que está diciendo acá, por lo menos en este punto, es que no hay método, ¿no? No hay un método para decir, bueno, empiece por acá, haga lo siguiente, ¿no? El método se va construyendo en la medida en que uno va leyendo, recolectando, seleccionando, construyendo datos, armando conceptos. Eh,
Es un Claro, debate hay interesante. todo, ujú, es todo un proceso que hay que ir después cuando se va definiendo, se van eh, afirmando los conceptos, ¿no es cierto? Sí, y dejando de lado otros, ¿no? Ujú. Nosotros cuando empezamos la primera investigación, no sé por qué, supongo que porque nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar, ¿viste? Y yo me acuerdo que algunos compañeros, yo no, porque mi imaginación tenía en ese momento, sí, algunos compañeros me decían, che, para mí vamos a encontrar algo en en la en la Segunda Guerra Mundial, porque ahí hay algo que se rompió en el mundo, no encontramos nada. O sea, buscamos como locos, ¿no? No encontramos nada, no había nada ahí, ¿no? Y después algunos otros decían, che, hay que investigar el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII la creación de los estados, y a ver qué pasó, la gimnasia, y no encontramos nada. ¿No? O sea, bueno, hasta que al final encontramos un punto de quiebre en el siglo XIX y Chicago, como consecuencia de otros procesos anteriores que tuvimos que estudiar sin información, porque eran más cuestiones de historia. Entonces siempre pasa eso de que uno va a buscar algo y por ahí no lo encuentra, pero el hecho de no encontrarlo ya forma parte de la investigación, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Freud, que no es un autor que yo vaya a venerar, pero sí por una razón. Freud estuvo toda su vida tratando de encontrar la razón biológica o el lugar biológico donde se formaba lo que él llamó inconsciente, ¿no? Y no lo encontró. Y toda la vida dijo que no había razón biológica, ¿no? Porque nunca la encontró, ¿no? Eso me parece que es un verdadero investigador. Después hay una cantidad de pavadas este, propias de su época también, ¿no? Eh, que para mí han complicado con mucho a la humanidad en general. Entonces, bueno, no es que lo estoy reivindicando en su decir. Pero yo uso un texto de él, por ejemplo, para trabajar el juego. Es un texto cortito, un 20 y medio. Y es lo único que le dedico en toda su obra, que es re prolífica, porque escribió un montón sobre el juego, ¿no? Yo le digo, esta idea de la investigación como el desarrollo de un pensamiento crítico que implica estas cosas, ¿no? Implica comprender la época, entender el personaje en esa época, no justificar sus aberraciones hoy, ¿no? O sea, nadie puede salir a decir que el Perito Moreno era un humanista, ¿no? Obviamente. Eh, y tampoco la universidad sacó el monumento. Vos entrás al museo, que es es un edificio del siglo XIX, redondo, inmenso, muy bonito. Y lo primero que te encontrás es una columna donde arriba está el busto del Perito Moreno. Y la universidad, a pesar de todo eso, no lo sacó, ¿no? Y no es que no haya sido crítica la universidad de esa gestión que fue horripilante, ¿no? Pero digo, me parece que también es eso, ¿no? Un poco entender que un investigador no es alguien que denuncia, que acusa, es alguien que descubre, ¿no? Que encuentra, esto un poco lo que vos decías recién, encuentra los secretos de la historia, ¿no? Aquella cosa que la historia no ha contado, o que hoy todavía no hemos debatido, ¿no? Esto que yo digo del racismo implícito en el, en el símbolo de los Juegos Olímpicos, bueno, es para discutir. Alguien me podrá decir que no es así, bueno, no tengo problemas. Este, en Profe, discutir. Sí, sí, volviendo un poquito ayer, me llamó la atención y me pareció interesante, importante, lo que dijo sobre que estuvo pidiendo 4 años la reducción
de horas para, en el profesorado, no sé si era de algunas materias o de, de todas. ¿A qué apuntaba eso? Porque yo también veo que por ahí se desarrollan en las instituciones muchos contenidos, pero no, no aprenden. Se da mucho, como que figuran que los profes, "Ah, yo doy mucho, pero aprenden realmente, fijan esos conocimientos que, allá tiene un título determinado, pero no. A mí me pareció re importante, me llamó la atención que ahí buscaba, digamos, calidad en el proceso de enseñanza. Era esa lo que apuntaba, digamos. Mm, me encantaría decirte que sí, pero no sé si vamos a lograr calidad en el proceso con lo que yo planeé. No sé, la verdad que no sé. Lo que sí sé es que la carrera en la que yo trabajo le implica a un estudiante de educación física 4.200 horas. 4.200 horas divididas 5 años es un montón de horas por año. Dato concreto, solo el 2-3% de los estudiantes, que son los más acomodados socialmente, se reciben en tiempo y forma. Todo lo demás tardan entre 7, 8, 10, 11 años. Hay una materia en particular, o sea, todas las materias tienen demasiada carga horaria, todas. Pero hay una materia en particular, que es la que una de las cuales yo soy el titular, que son las educación física. Dentro de las educación física están las prácticas, lo que nosotros llamamos las prácticas, ¿no? Yo tengo atletismo, básquetbol, gimnasia artística, juego y softball. En segundo hay natación, voleibol, básquetbol 2, ¿no? Dentro de esa materia, eh, hace mucho tiempo que nosotros venimos diciendo que había que reducir la carga horaria para que el pibe tuviera menos horas de cursada, le fuera más barato, sobre todo en épocas de crisis como esta, cursar, y además tenía más tiempo para estudiar, porque uno de los problemas que tiene cursar mucho es que estudian poco, ¿no? Entonces no leen, no presentan trabajos, no tienen tiempo. Siempre aparece alguno de los más grandes diciendo, yo mismo podría ser, ¿no? Que soy de los más grandes, pero digo, siempre aparece alguno diciendo, bueno, cuando yo estudié, bueno, sí, cuando vos estudiaste las cosas era otra época, era otro mundo, ¿viste? Ahora es un pibe. Llega a la casa después de cursar 8 horas y no tiene ganas de agarrar un libro, es lógico. Digamos. Tampoco es cuestión de que todo el mundo tenga que hacer la vida de los anteriores, ¿no? Es lo que nos pasa a los viejos con los pibes, ¿no? Yo veo a mis hijos, sobre todo la que ahora es adolescente, y nada le cuesta, ¿no? Yo a la edad de ella ya trabajaba. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerla mandar a laburar para que viva lo mismo que yo, la verdad que es una tontería. Bueno, entonces la idea final es bajar la carga horaria eh, de 6 horas a 4. Eso, no, en realidad la carga horaria es de 7:30 a 5, ¿no? A 5 horas. Son 2 horas y media que les permiten a los pibes tener más tiempo para leer, más tiempo para viajar inclusive porque no todos son de la ciudad y se van a Gran Buenos Aires. Y la idea era bajar la carga horaria. Nosotros, educación física. Finalmente, creo que no se logró un acuerdo con todas las materias, son 5, así que lo que lo vamos a hacer somos nosotros en primero. No sé, en este cuatrimestre se va a definir. Pero un poco es un primer paso, bajar la carga horaria para que los pibes tengan más tiempo para estudiar, para que tengamos más egresados todavía.
pero también para empezar a discutir un nuevo plan de estudio. El plan de estudio actual ya tiene 24 años. Entonces, la idea es eso. Lo que pasa es que yo no lo voy a ver, ¿no? O sea, yo, bueno, digo, no lo voy a ver, capaz que sí, pero digo, mi intención es jubilarme cuando tenga la edad. Y para eso falta poquito. Entonces, bueno, pero la intención es bajar la carga horaria porque estudio. Por eso te decía, no sé si responderte lo de la calidad, porque capaz que la calidad sigue siendo la misma. No sé si va a mejorar la calidad. En la medida en que no tengamos buenos profesores con mucho saber sobre lo que hacen, la calidad no va a mejorar. Por más que lo tenga 2000 horas a los pibes sentados, van a salir obedientes, pero no van a saber. Gracias, gracias. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna cosa más sobre el texto de Valeria que no hayan entendido? Eh, Ahí hablaba, profe, un poco de lo que decíamos ayer los compañeros, que decían de formular una pregunta, formular preguntas para construir el problema. Claro, sí, en realidad, primero yo diría que lo que hay que construir es un tema, ¿no? Un poco lo vamos a hacer a la tarde. Eh, y muchas veces eso se hace a partir de preguntas. Eh, Fundamentalmente de preguntas que tiene el investigador o el grupo de investigadores, ¿no? Pero en este caso el investigador, preguntas que están directamente vinculadas a lo que no saben, ¿no? En Claro, una primero tener el problema y de ahí surgen las preguntas, ¿cierto? Así sería o tener una inquietud antes de decir esto una es un problema. inquietud también, claro. Pues, crear un problema de investigación es una cosa ardua que lleva tiempo, ¿no? Porque no es lo primero que uno va a, ay, si ya tengo el problema, no. Lo que tenés es una pregunta, una inquietud, que tenés que empezar a investigarla para ver si podés armar un problema de investigación que sea entendido por todos, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, una pregunta que yo me hago hoy, eh, como no para que ustedes se la hagan, sino porque me la hago yo, bueno, ¿por qué durante los últimos 60, 70 años, desde 1949, por decir algo, no se volvieron a hacer gimnasiadas internacionales? ¿Por qué la gimnasia dejó de tener ¿no? O sea, un punto de encuentro internacional? Bueno, entre otras cosas, seguramente el crecimiento del deporte, sobre todo de la década del 50 para acá, ha desplazado la gimnasia. Es una pregunta, no tengo ni siquiera demasiado desarrollado, pero ya estoy mintiendo, tengo todo un trabajo hecho, pero para presentarlo así, estoy diciendo, bueno, no sé, a ver qué pasó, ¿no? Y eso implica todo un despliegue de investigación, porque yo quiero saber qué le pasó. Ahora, ¿eso es un problema de investigación? No, se va a convertir en un problema de investigación seguramente más adelante cuando se diga, no, bueno, el deporte o el crecimiento deportivo, sino el Estado moderno poniendo por encima de- del pensamiento de la gimnasia el espectáculo deportivo, ¿no? Y ahí ya tengo una hipótesis de trabajo, ¿no? Un problema. Eh, pero lo primero siempre es pensar qué quieres saber, qué quieres saber, ¿no? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber que no sabes? ¿No? Esa es la actitud experimental de investigación que hay que lograr, ¿no? No decir, bueno, yo ya lo sé todo, ¿no? O pararse en esta idea de que todo puede ser dicho
O todo, bueno, hay una frase que yo he escuchado bastante y sigo escuchando todavía, inclusive en la gente joven, que dice, bueno, ya está todo inventado. Yo creo que no. Y algunas cosas que se han inventado, mejor no haberlo hecho, ¿no? Eh, Hay que desandar esos caminos también. Entonces, me parece que lo primero es decir, ¿qué quieres saber? ¿No? ¿Qué quiero saber yo? Que me interese realmente, porque si yo te digo esto de la gimnasia, y a vos la gimnasia te chupa un huevo, bueno, no te vas a hacer esa pregunta, ¿no? Este, o si te interesa el alto rendimiento exclusivamente, no te vas a hacer la pregunta respecto de la población en general, porque te interesa una parte de la población que se dedica a hacer ciertas prácticas deportivas, ¿no? Hay gente que no le hace preguntas a esas cosas. Mi hijo, por ejemplo, que es deportista, eh, hay preguntas que no se hace porque está dado de que en el deporte se hace eso. Pero el otro día me viene y me dice, no, dice, pa, me voy, el otro día, hace unos meses, no es que lo veo toda la semana. Me voy a temprano porque voy a hacer una inmersión en hielo. Y yo digo, mira, si a mí me hubieran dicho que el deporte implicaba semejante esfuerzo, yo hubiera dejado el deporte apenas arranqué, ¿no? Y a alguien se le ocurre pensar eso. ¿Por qué? Bueno, porque ahora todo el mundo lo hace, ¿no? Pero digo, también hay que pensar que el investigador está todo el tiempo encontrando, el que investiga está todo el tiempo encontrando contradicciones, incongruencias, incoherencias, ¿no? Ah, digo, y esto no pasa solo en nuestro campo, pasa en el mundo, en todos lados. Ayer mi mujer me había invitado y acepté a la presentación de un libro que había escrito el hermano. Y la presentación implicaba no solo la presentación de algunos poemas, sino también una presentación musical de algunas obras de pintura. O sea, un espectáculo artístico, digamos. Eh, Todos artistas, ¿no? O sea, músicos, cantantes, poetas, pintores. Lo puedo decir con claridad, fue una mierda, ¿no? Eh, ¿Y por qué pasa eso? No lo sé. Alguien que se dedique a investigar el arte que explique por qué hacen estas cosas. Entonces, digo, me parece que uno puede encontrar inquietudes eh, propias, ¿no? ¿Por qué la educación, no sé, capaz que ustedes no están de acuerdo con mi pregunta, pero ¿por qué la educación física en la escuela no da ningún resultado en términos concretos de que los pibes, las pibas salgan sabiendo algo? No te digo un deporte, porque bueno, por ahí no se puede, aunque debería poderse. No te digo que sean excelentes jugadores, pero que por lo menos jueguen entre ellos sin pelearse. Eh, ¿Por qué la escuela no logra con la educación física hacer algo interesante para los chicos? Bueno, no sé, es una pregunta que yo me puedo hacer, pero me parece que pasa un poco por ahí. Bien, profe. Profe,
¿Cómo está? Buen día. Buen día a los compañeros. Continuando ahí con lo que estuvo diciendo recién. Buen día Esteban. Buen día, Roca. Luis. Em, Sí, buen día. en otro seminario, eh, bueno, creo que propuse de decir bueno, esto que está diciendo usted, ¿no? Como los chicos cuando salen del secundario, eh, se inclinan, digamos, por continuar una práctica deportiva o, o ¿por qué no, querer estudiar educación física? Lo había planteado en otro seminario que había tenido en otro curso. Un profesor nos mostró eh, la principal, digamos, la principal competencia que tenía el profesor de educación física, que tenía nuestro espacio, nuestra área. Y bueno, y nos puso un video. Digamos, la capacitación era sobre evaluación. Y nos puso un video en donde salían los juegos actuales de guerra, ¿no? Eh, y bueno, y veía a cada estación que iba pasando, a cada misión que iba cumpliendo, obtenía un premio. Salían carteles, mucha luz, trofeo, etc. Eh, por ahí, él nos contaba que esto podía ser, digamos, que el chico no se incline por ahí al deporte. Eh, uno de los motivos, ¿no? Uno de los motivos, no quiere decir que tiene que ser, que es eso, ¿no? Pero digamos, como docentes tendríamos que buscar herramientas, estrategias, tratar de llamar la atención, de captar a, a los chicos para poder de nuevo este, inculcarlos en el mundo deportivo, en el mundo de la educación física, del mundo del movimiento, ¿sí? Porque ahora hablo de mi experiencia, ¿no? Noto que a los chicos les cuesta moverse, incluso por ahí vi hace poco que en Buenos Aires se prohibió el uso del teléfono y me ha pasado que de comenzar la clase y que hayan chicos que estén entrando en calor y estén con el celular escondido escuchando música. Eh, Otro profe acá en el seminario dijo yo planteé esto de la tecnología y bueno, él estaba a favor, digamos, de la tecnología, del uso de la tecnología. Digamos, a lo que veo es muy contradictorio, ¿no? Tecnología sí, tecnología no. Eh, ¿Cómo hacemos por ahí? Porque, o sea, uno en clase, vamos a usar las TIC, vamos a usar el celular o la computadora. Pero, sinceramente, hay pocos chicos que tienen digamos, el dispositivo en condiciones para usarla para educación física. La computadora lo primero que hacen está llena de música, la computadora está llena de juegos. Sí. No pude redondear, llegar al cierre, a la No, conclusión, está bien, pero se bueno. entiende. La pregunta de la tecnología, voy a empezar por ahí, ¿no? Pero la pregunta de si la tecnología sí o la tecnología no, es lo mismo que los que descubrieron la rueda se preguntaran si la rueda sí, la rueda no, ¿no? Tampoco somos tan brillantes, ¿viste? Tardamos 3.000 años en darnos cuenta que la rueda iba con la valija. O sea, ahora, usar la computadora en una clase de educación física me parece una pelotudez absoluta. Digo, si vas a dar una clase de educación física, una buena clase de educación física, lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, es otra cosa. Ahora, ¿por qué los pibes no se enganchan con la educación física? Nunca vamos a decir porque la educación física es mala.
Siempre le vamos a echar la culpa al pibe, siempre vamos a echar la culpa a la época, porque en la época que yo era estudiante, estoy hablando hace 50 años, del secundario, ¿no? La culpa la teníamos nosotros. Y ahora, 50 años después, la siguen teniendo los pibes. Yo creo que el problema de la enseñanza siempre es un problema de los profesores, ¿no? Porque, o sea, Hacer una autocrítica, digamos, sí, claro, también de nuestras prácticas. o usar la tecnología al pedo, ¿viste? Busquen en internet para la próxima clase planes de trabajo para la resistencia general de la. Y eso te parece a vos una tarea, no a vos, al profesor que lo da, una tarea recontra interesante. A mí me pasó con mi hijo, no estoy contando. Un día, mi hijo, sobre todo en la adolescencia, tenía así como cada tanto, según el clima, qué sé yo, le agarraba alguna vez, hacía un bronco espada. Pero bueno, en julio de un año le presentó un certificado en educación física que no podía ir por el frío, por eso. Entonces lo mandaron a hacer una tarea para justificar la inasistencia, una estupidez completa. Este, pero digo, esta no es una estupidez de la educación física, es una estupidez de la escuela, ¿no? Que necesita justificar la inasistencia como si vos si fueras un obrero de la fábrica. No viene porque está enfermo, listo, ya está, no hay que justificar nada. Lo mandaron a hacer un trabajo teórico, de búsqueda de cosas. Bueno, por supuesto cayó en mi casa, me dijo una mano y lo hice, me saqué un 10, ¿no? Pero el pibe no aprendió absolutamente nada. No solo porque lo hice yo, sino porque además estaba muy huevo. Mirá que es tarado del deporte, no es deportista, es tarado del deporte. ¿Qué quiere decir que el problema somos nosotros? ¿No? La respuesta, la tecnología sí, tecnología no, ¿para qué la tecnología? ¿En qué momento usar la tecnología? ¿No? O sea, para de buscar algo en el celular, en una clase de educación física. ¿Y por qué no puede dar una buena clase de gimnasia con música y usando el celular de los pibes? Para eso puede andar. Pero tienes una clase de gimnasia, para eso te digo de gimnasia. ¿No? Eh, Claro, hace poco, bueno, vino este frío y hubo muy pocas clases en el patio y se utilizaron, digamos, las clases en el aula, digamos, porque en el patio de la escuela, el patio interno, no hay lugar para todos. Este, salvo días así, sí, días de intenso calor o días de intenso frío, días de lluvia, que uno los tiene que tener a los chicos, digamos, adentro del aula. Porque como dice usted, si mando a un trabajo práctico para que lo hagan en la casa, en 10 minutos antes de entrar al aula, ponen en el buscador, incluso los chicos te ponen la pregunta que uno les formula, la ponen igual en el buscador de Google y ya les sale toda la información en menos de 0 segundos, ¿me entiendes? y por O eso te sea, digo, se pierde eso digamos, ¿para por un lado, de buscar un libro, de leer, porque ya prácticamente le sale la respuesta tal cual uno la preguntó, uno la formuló, ¿no? por Y, eso, y ¿para se, qué y vas se a pierde eso, ¿no? Se pierde hacer? eso de que el niño investigue, de que el niño se mueva, digamos. Pero fundamentalmente Tampoco, el maestro tampoco enseña. quiero decir que con esto que estoy en contra de la tecnología, me parece que hay formas, métodos, y es una herramienta más, ¿no? Obviamente. Hay muchas cosas interesantes para trabajar la educación física con, bueno, con esto, con tecnología. Claro, Incluso cuando encaré, era como que iban saliendo, veo que no le pude cerrar, digamos, digamos, no pude llegar a una conclusión porque iban saliendo a medida que iba yo hablando con usted, iban saliendo otras cosas en el camino. Y bueno, quedó esto, ¿no? Quedó esto digamos, de la tecnología.
Sí, claro, pero bueno, me parece que el principio de todo es qué hacemos nosotros, ¿no? O sea, porque a mí me parece que está bien las preguntas que vos planteás, pero que son secundarias, ¿no? Son secundarias al problema general. Claro, claro, Eh, siempre hablando por la experiencia propia, digamos. claro, Secundario, yo por el chico digo, más rebeldones. sí, o la situación particular de la época, o de la escuela, o del club, o donde estés, ¿no? Sí, eh, Sí, me también. parece Por que ahí los años me toca estar en los dos, me toca estar en los dos también, en el club y en la escuela, pero en el club es como que el que va, el que está interesado en moverse, en hacer una práctica deportiva. ¿Entiendes? Eso son, digamos, dos cosas distintas, porque en el club doy voleibol, una disciplina voleibol, y cuando lo traslado a la escuela, eh, no todos quieren jugar al vóley, no todos quieren practicar el vóley, pero en el club sí van todos para aprender. Esa es esa es la si diferencia, digamos. seguimos esa lógica de razonamiento, estaríamos diciendo que enseñamos solo deporte en el club, porque están todos interesados. Y en la escuela, como todos no Ah, están interesados, no enseñamos deporte. Bueno, pónganlo en el currículum. Digan eso en el no, currículum. Pues bueno, sí, no, también, no te enojes conmigo. no, no, no. No Sí, lo sí, sí. dicen. No dicen no enseñamos deporte, dicen vamos a enseñar deporte, ¿no? Ujú. Ah, pero como no todos quieren, bueno, da la clase por deporte entonces. Vas a ver como en el club, en la escuela, todos quieren hacer ese deporte. Todos los que vayan a tu clase de fútbol van a querer hacer el fútbol en la escuela. Sí, Ahora, ¿no quieren hacer eso tampoco? Bueno, muchachos, no. O sea, es una joda lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, me sí, la sí, sí. queremos. Sí, no, incluso por ahí a Sí, principio de año siempre hay una apuesta en bueno, común nomás. hacen torneos provinciales. Ujú. Porque van a enseñar deporte en la escuela. Bueno, no mientan más. Dejen de dar clase a primero, segundo, tercero y cuarto, empiezan a dar clase por ahí. Ah, pero es un quilombo la organización. Bueno, muchachos, yo me imagino en esta situación a San Martín mirando la cordillera, ¿viste? Así cruzadito de brazos, mirando la cordillera y diciendo, ¿te parece que vamos a hacer esto? ¿Viste? Y diciendo, no, me vuelvo, ¿no? O sea, así, ¿no? Digo, por eso te digo, son preguntas secundarias. ¿Vamos a enseñar deporte o no vamos a enseñar deporte? Si vamos a enseñar deporte, ¿tenés que tener competencia o no tenés que tener competencia? Si, si enseñás deporte y no competís, cosa que creo que padecimos todos los seres humanos de la Argentina, ¿qué deporte vas a enseñar? Ninguno. Bueno, si vas a enseñar deporte, no vas a enseñar postura, porque el deporte produce un cambio fundamental en la postura. Pero vas a tener que enseñar gimnasia, no en internet, gimnasia en el cuerpo de cada estudiante. ¿No? Por eso te decía que son para mí preguntas secundarias, porque las primarias, no es que yo hago primarias y vos haces secundarias, sino que las dificultades que uno tiene las va a tener que ir superando. No sé, cuando yo empecé a dar clases teórica en la facultad, me daban el tercer subsuelo, porque eran muchos alumnos, no tenía ventana, había humedad en invierno, calor en verano, eh, no había sillas, estaban todos sentados en el piso. A las 6 de la tarde, 7 de la tarde, imagínate un aula que se usó todo el día, que no había sido limpiada porque no es posible. Imagínate la mugre que tenía ese aula, ¿no? Y yo daba clase ahí, ¿no? Hoy doy clase en un aula donde entran los 250 sentados, con calefacción, con aire acondicionado en verano, con pizarra, con cañón, con computadora, con buena acústica. Si no me escuchan, tengo micrófono. Bueno, son condiciones Ahora, el problema es qué enseñamos, ¿no? Claro. Pues no, el problema de la El problema educación física, lo tiene uno ahora. claro, el problema de la educación física es
es que hace frío. Le chupamos un huevo, ¿viste? O sea, imagínate en Chubut. ¿Qué hacen? No dan clase. Ojo, no estoy diciendo que no pase, ¿eh? Digo, pero lo lógico es que den clase. Si no, no nos raguemos la vestidura por la escuela y qué sé yo. Y que, ay, no, la escuela, la escuela. Bueno, uno va a la escuela, tiene que formar parte de un equipo de enseñanza. Entonces tiene que enseñar lo que sabe. Y lo que sabe es eso. Después se usa más tecnología, menos tecnología, ¿viste? Porque no es lo mismo ir a la escuela Estrada, ¿no? Privada, que ir a la escuela número 76, que sí, tiene dispositivo el pibe, pero no tiene internet porque no puede pagar el plan. Entonces, ¿qué le va a pedir? ¿No? O sea, me parece que son preguntas secundarias, ¿no? En el sentido de, me quedé con lo de tecnología sí o no, me parece que es secundario. Educación física, sí o no. Y yo esta pregunta. El micrófono no me escucha. Bueno, un poco para cerrar la mañana y hacer una síntesis del texto, si no hay más comentarios o preguntas del texto, me gustaría hacer una doble cosa. Por un lado, eh, presentar cómo pienso, cómo pensamos la investigación en términos de estructura. ¿Cuál es la estructura que nosotros pensamos para la investigación? Y por otro lado, mostrarles, si puedo, algunos lugares donde buscar investigación, porque un investigador lo que tiene que hacer es leer investigación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, mostrarles un poco para que tengan alguna pista. Y cerrar un poco la mañana con eso y darles, para que podamos charlar de la tarde, una tareita de escritura. ¿Sí? Eh, Yo diría que la estructura de la investigación tiene cuatro grandes elementos o grandes principios que de alguna manera hemos ido charlando y hemos ido recorriendo con los autores que traje, ¿no? Con Alex y Valeria. Lo primero es determinar un tema, ¿no? Y la dificultad que yo siempre encuentro ahí es que, como decíamos ayer, el objeto de estudio de la educación física está siempre en debate, entonces uno por decirlo rápidamente, cualquiera del 58, no importa, cualquiera. Se va mi mujer a caminar, por eso me detuve. Chao, mi amor. Perdón. Entonces, terminar el tema es bastante difícil, ¿no? Yo ahí tengo una posición simplificadora, lo cual no quiere decir beneficiosa, ¿no? Es decir, bueno, si vas a hacer una tesina de licenciatura, volviendo a la pregunta de Roque de hoy, elegite una sola práctica corporal. O gimnasia, o juego, o deporte, o danza, ¿no? ¿Para qué? Para que la investigación no sea, pues, Esteban, no te tomo de ejemplo, pero no te sientas mal, quiero decir, ¿no? El desinterés de los estudiantes en la clase, me chupa un huevo. O sea, a la educación física no le trae ningún beneficio. Echarle la culpa a los pibes. Digo, no es que pasa en la escuela, pasa en todos lados.
Yo voy, el otro día iba caminando por el patio, me encuentro con un profe que hizo las prácticas en la escuela donde yo daba clases, así que imagínate, yo tenía 2 años recibido, así que es un viejo choto igual que yo, digamos, ¿no? Ahora podemos, los dos somos unos viejos chotos. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Te acordás? Bueno, siempre pasa lo mismo. Y como el tipo está en tercero o cuarto año, o algo, tiene alumnos de tercero, de cuarto, quinto, inclusive, siempre me pregunta, y esta vez no fue la excepción, por los estudiantes de primero. Entonces digo, esa cosa de querer saber si son estudiosos o no son estudiosos, si leen o no leen, ¿qué cambia? ¿No? Pero es esa mirada sobre el problema de la educación son los estudiantes. No, el problema de la enseñanza y de la educación son los maestros. ¿No? Entonces, construir un tema y seleccionarlo implica tomar decisiones fuertes, ¿no? Es decir, yo no voy a investigar nada que le eche la responsabilidad a otros. Lo que tenemos que investigar es la propia práctica. Entonces, me parece que eso es la primera estructura, construir un tema de investigación. Y para eso hay que tomar una decisión. Yo quiero saber más de deporte, quiero saber más de danza. Y no entrar a dar vueltas con la discapacidad, la integración en las clases. Son discusiones que no han cambiado en los últimos 30 años absolutamente nada. Una vez que uno tiene el tema, tiene que plantearse un problema. O sea, ¿qué es lo que querés saber de la gimnasia, el juego, el deporte o la danza? ¿Qué efectivamente te parece que es un problema que no está bien resuelto? ¿No? A mí, por ejemplo, si mi próxima investigación fuera sobre deporte, trataría de buscar cuándo se perdió, dónde se perdió, en qué momento cambiaron los discursos y las prácticas de la invención original de los sports que nacieron como reguladores de la violencia. ¿Dónde se perdió esa característica central del deporte? ¿No? ¿En qué momento? ¿Fue en el siglo XIX? ¿Fue en el siglo XX? ¿Fue cuando se formaron los clubes en Inglaterra? ¿Fue en el siglo XX, después de la Segunda Guerra, cuando el estado de bienestar convirtió no sé, ¿no? Digo, y fíjate que lo que le decía Villarroque, ahí estoy construyendo un problema con muchas preguntas, ¿no? Que abren distintas pistas de investigación, distintos momentos inclusive, ¿no? Una vez que tengo las preguntas, que construir el tema, entonces tengo la posibilidad de recoger los datos, ¿no? Recolectar los datos. ¿Por qué? Porque si uno va a recolectar los datos sin tener algún tipo de pregunta, va a recoger un montón de datos que después no va a usar. Entonces, para tener algún tipo de precisión en recoger los datos, uno tiene que ir y venir de la pregunta de investigación, del problema de investigación, a los datos que vaya recogiendo, ¿no? Y venir de ahí. Eh, eso es lo que nosotros habitualmente llamamos trabajo de campo. Estas forman parte de la estructura. Que a veces el trabajo de campo se hace mientras uno se hace preguntas también, ¿no? Porque vas encontrando cosas y las vas guardando, las vas archivando, las vas registrando, ¿no? En algún tipo de fichero, ¿no? Y bueno, una vez que tenés los datos, entonces podés hacer lo que llamamos la conclusión. ¿Por qué? Porque los datos te van a permitir armar algún tipo de explicación teórica respecto de lo que estabas investigando. Y a eso se llama conclusión, ¿no?
Esa es la estructura básicamente con estos 4 elementos: tema, problema, datos, conclusión, ¿no? Ahora, por fuera de la estructura, hay algunos detalles a tener en cuenta. Un investigador, claro, yo soy viejo, entonces tengo muchas cosas físicas que ustedes no van a necesitar porque está todo online, ¿no? Un investigador tiene que tener un diccionario de los buenos, no el capeluz, ¿no? Un diccionario bueno. Pero bueno, hoy está el diccionario de la Real Academia Española disponible online. Pero hay que usarlo, ¿no? Porque si no lo usás, también hay que tener un diccionario de filosofía, ¿no? Sin diccionario de filosofía es difícil. Estaba mirando si estaba el mío de 4 tomos. Sí, está ahí. Bueno, está bien, yo lo tengo físico hoy, el Ferrater Mora está online y actualizado, porque el que tengo yo ya no, ya no le han entrado en los últimos 15 o 20 años. Tiene que tener un diccionario etimológico, ¿no? Para saber el origen de las palabras, el uso que se le ha dado a lo largo del tiempo, la interpretación que se hace ahora. Digo, como herramientas que también hay que tener, ¿no? Para poder hacer investigación. Eh, Nada, bueno, quería plantear esos problemas. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, digamos, sobre esto que estamos diciendo. Profe, con respecto a los diccionarios, ¿hay algún diccionario así específico de educación física o hay palabras nada más para hay que buscar para entender? Mm. Sí, ahora voy a entrar yo en una contradicción. Este, a, a mí los diccionarios disciplinares en general no me caen bien, porque pues tampoco me cae muy bien el diccionario puro, pero digo, es una herramienta que uno tiene que usar, porque si no sabes lo que quiere decir una palabra, tenés que ir al diccionario, ¿no? Pero el diccionario tiene el diccionario común, digamos, ¿no? Que vas a buscar este, una palabra determinada, tiene el problema que te da el significado, pero no el significante, ¿no? Que es el uso social. eh, pero eso no implica que no lo tenga. Hay un diccionario de educación física, y es más, yo tengo dentro de ese diccionario dos entradas, o sea, escribí dos eh, significados, por decirlo de alguna manera, que lo editó el profesor Carlos Carballo, que es el compilador. No me acuerdo ahora la editorial, porque pero me parece que es libros, sí creo que es libros. Es un diccionario académico de la educación física, así, algo así le llama. Eh, para mí también es una herramienta, ¿no? Pero fíjate lo que estoy diciendo, son herramientas, ¿no? No son la verdad revelada, son herramientas, ¿no? Que es la pico del oro, que es la pinza este, para cortar cable, ¿no? O sea, vos tenés que usarla para eso, no para, no te va a resolver la investigación institucional, pero la tenés que tener, ¿no? Eh, sí hay, no sé si hay algún otro, yo creo que hay un diccionario de Vigareló, un autor, George Vigareló, creo que es un diccionario pero está en francés, ¿no? Sí, hay, hay, pero
insisto, son herramientas, no son, ¿no? Lo que pasa es que estamos bastante acostumbrados a salir a, bueno, y ahora peor, ¿no? O sea, yo tengo algunos estudiantes jóvenes, por supuesto, muy jóvenes, que en vez de estudiar, en vez de agarrar los libros que están online, hacen lo que decía Esteban, ¿no? Ponen en inteligencia artificial la pregunta que les hago yo y después copian la respuesta que le da la inteligencia artificial eh, y por supuesto desaprueban, ¿no? Porque la inteligencia artificial dice una sarta de pelotudeces, que son mentiras, y aparte, no, es más, en general no responde la pregunta, ¿no? O sea, en general si uno mira punto a punto, la pregunta no está respuesta. Bueno, igual son menos del 2% lo que hacen eso, ¿no? No es un problema para mí. Pero quiero decir, no es una herramienta, hoy por hoy. No digo dentro de 30, 40, 50 años no lo sea, pero hoy por hoy no es una herramienta. Mucho peor es la que me tocó a mí en mi celular, que no sé si me lo mandó eh, la empresa que me da la línea o la empresa que fabricó el celular, ¿no? Que es un Android, sistema Android. Le hice dos preguntas cuando me apareció ahí la posibilidad. A la inteligencia artificial no me puedo contestar ninguna. Me contestó no tengo suficiente información, ¿no? Dijo, por supuesto, no lo usé más, pero era para probar nada más. Entonces digo, me parece que hay que tomarlo al diccionario en su medida también, ¿no? Esta cosa de que sirva para repensar lo que están diciendo, qué dicen. Profe, Escucho. bueno, buenos días. Hay una parte en el texto donde ella, por ejemplo, hace referencia acerca de que inclusive las investigaciones podrían desafiar y mejorar nuestras teorías existentes. Ese por un lado, ¿no? También creo que el día de ayer no hacíamos hincapié en ese foco, por ejemplo. Después ella dice, también hace una aclaración acerca de que necesitamos preguntas de investigación que nos den flexibilidad y libertad para explorar un fenómeno en profundidad. En ese caso, por ejemplo, ¿cuáles serían esas preguntas? Eh, yo creo que, que más que decirte cuáles serían esas preguntas, digamos, es la característica que tiene que tener esa pregunta, ¿no? Y básicamente es no, no acatar la historia tal cual ha sido, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece que trabajar sobre un problema de conformación de la disciplina y la utilización que hizo el Estado en la escuela eh, permite, bueno, es un poco lo que hace Valeria, ¿no? Permite más libertad para decir, mire, el currículum nos está diciendo que tenemos que hacer esto, esto y esto, ¿no? Yo hice una investigación durante varios años sobre cómo es la formación de los profesores
en cada práctica, ¿no? Gimnasia, juego, deporte, inclusive vida en la naturaleza, que hoy no la nombré porque no creo que tenga que seguir estando dentro del campo, pero bueno. Y entonces eso me permitió recorrer toda la formación de Argentina, sobre todo. Eh, Me parece que esa es la libertad que está reclamando Valeria para poder decir, bueno, che, estamos haciendo una cosa más. O no las estamos haciendo coherentemente. No sé si mal, pero no es coherente lo que estamos diciendo. Entonces, me parece que se refiere básicamente a eso. Inclusive también, bueno, poder criticar las mismas herramientas que a veces uno usa, ¿no? Yo uso bastante conceptos de un autor que se llama Michel Foucault y hay un montón que no uso. Pero no solo no los uso, los critico, porque justamente me sirven para explicar lo que está mal, ¿no? Esa libertad de poder ir y venir, ¿no? Esto que decía hoy Amabel, era racista, enseñaba que había cuerpos este, endomorfos, mesomorfos, una cosa horrible, horrible desde todo punto de vista teórico. Él enseñaba eso. De hecho, yo lo aprendí de sus discípulos, porque cuando yo entré a la facultad, hacía 10 años que había muerto. Entonces, pero bueno, ¿y qué? Y como soy egresado de La Plata y profesor titular hace 40 años, no lo voy a criticar, sí, lo voy a criticar. Y también voy a decir qué cosas están bien hechas, en qué cosas pensó, ¿no? Digo, esa libertad de no atarse a lo establecido, me parece. Por supuesto, esa libertad tiene sus costos, ¿no? Cada vez que yo critico a Mabel en mi universidad, algunos se enojan, ¿no? Porque lo quieren mantener ahí como impoluto. Bueno, cuando digo estas cosas del Perito Moreno, te imaginas que hay un montón de gente que se enoja, ¿no? Por eso digo, me parece que la libertad está en poder ser crítico. Bien, Profe, sí, lo último por mi parte. Hay una bueno, parte también donde ella se menciona acerca del proceso de investigación o es como que, no sé, yo lo he visto desde un punto de vista como partiendo a través de lo que son parámetros para iniciar lo que es el proceso de investigación. En este caso, por ejemplo, se podría en definitiva partir a través de ciertos tipos de parámetros, como ser el tema de la edad, que ella hace mención en una parte de su texto, para poder dar inicio al proceso de investigación, o eso también estaría condicionado en cierta forma a través de lo que es el objeto de estudio. yo tengo para mí que cualquier división externa a la práctica puede ser eh, puede ser puede desviar el tema de la investigación. ¿Qué sé yo? Hay un libro sobre la educación física en adultos mayores, como se dice ahora, o en gerontología, que está muy bien hecha la investigación, está muy bien producida, pero no dice absolutamente nada distinto a lo que diríamos de un niño o de un adulto común o de un joven, ¿no? Poner el acento en la edad, por ejemplo, o en el sexo, o en algún parámetro, como decís vos, ¿no?
externo a la práctica me parece limitante. Estudiar la gimnasia en la tercera edad, ¿no? O en la escuela, o, o en los gimnasios, me parece limitante, ¿no? Eh, Obviamente, estudiar todo junto puede ser una tarea para un equipo de investigación y no para una persona, ¿no? Yo hago eso porque tengo equipo de investigación. Seguramente por ahí eh, ustedes puedan hacerlo en un lugar determinado y por lo tanto tienen que referirse a ese lugar, ¿no? Yo siempre cuento que nosotros hicimos la investigación de la identidad, de la educación física. Yo lo conté hoy, que queríamos saber cuándo se había quebrado la educación física, así es que había habido un quiebre que nunca lo encontramos. Eh, Nosotros estudiamos La Plata, no estudiamos todo el país, estudiamos La Plata. Yo fui a una escuela primaria de La Plata, algunos colegas fueron a un jardín de La Plata, otros fueron a una secundaria de La Plata y algunos otros fueron a estudiar el profesorado propio donde nosotros trabajamos. Hicimos la recolección de los datos en La Plata y llegamos a una conclusión local, ¿no? Después esa particularidad, esa es la característica que tiene toda investigación, es particular. Después se puede generalizar. ¿Por qué? Porque después viajamos a Tucumán, viajamos a Salta, viajamos a Jujuy, viajamos a Entre Ríos, Santa Fe, a Córdoba y empezamos a ver que lo mismo que nosotros habíamos encontrado en La Plata pasaba en todo el país. Entonces uno puede decir que esto pasa en todos lados, ¿no? Lo de eso local se convierte en otra cosa. No sé si era exactamente lo que estaba preguntando, pero me parece que sí. Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, eh, si estamos hasta acá, eh, bueno, no voy a tener tiempo de mostrarles ahora a la mañana, pero se lo muestro a la tarde. Un, un lugar para empezar a leer investigación. Pero eso lo hacemos a la tarde porque, para ganar espacio. Yo ahora les voy a pasar a dar una consigna para que ustedes empiecen a escribir sobre su propia investigación, ¿no? Y a la tarde nos vamos a juntar para intercambiar lo que ustedes escribieron, ¿no? Eh, y de alguna manera comunitariamente ayudarnos a pensar cada uno hacia su investigación. Eh, la primera, son tres elementos, ¿no? El primer elemento sería, ¿qué quiero investigar? Eso nos permite determinar el tema, ¿no? ¿Qué quiero investigar? Uno puede contestar esa pregunta con una palabra, ¿no? Pero la idea es que ustedes se explayen, que cuando dicen qué quieren investigar, ¿no? Que sí, quiero investigar gimnasia, pero ¿qué de la gimnasia? ¿No? Como exponer lo más posible que se les ocurra. Es un ejercicio, no es un examen, no es que lo vayan a tener que presentar, o sea que se tienen que sentir liberados de toda juicio de valor de nuestra parte. Eh, la segunda pregunta, o el segundo elemento sería, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué uno quiere investigar eso? ¿Qué es lo que, qué observación, qué hipótesis, qué, alguno puede tener hipótesis, otro ninguna, ¿no? ¿Qué cosas le llaman la atención, lo inquietan, ¿no?
y un tercer elemento, pero no menos importante, sería dónde. ¿Dónde quiere investigar? ¿No? Porque eso también es importante. Uno tiene que tener acceso a cosas para poder investigar, ¿no? Algunos tenemos mejores condiciones que otros, porque, bueno, yo vivo en La Plata, tengo a 1,5 cuadras la biblioteca más grande de la ciudad. O sea, hay que tener suerte, ¿no? O digo, esas cosas son importantes. Hoy las bibliotecas están en red en casi todo el mundo, ¿no? Entonces vos podés ir a la de acá a 1,5 cuadras y pedir una cosa que está en Francia o en Alemania o en Inglaterra. Para eso tenés que tener eh, no solo carnet de la biblioteca, sino algún tipo de saber de cómo buscar. Eh, bueno, también esto del tiempo. Por eso digo, también es un limitante dónde lo van a investigar, qué cosas, de dónde creen que van a sacar los datos, sería la pregunta para esa investigación. Entonces, ¿qué investigar? ¿Por qué investigar? ¿Dónde investigar? Esos serían los tres elementos. Por las dudas, aprovechemos este espacio que nos queda para ver si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre las consignas. Profe, Sí, escucho. este, para continuar con el análisis del texto, de la autora, hay una parte donde ella también hace mención acerca de que no existe o no hay una técnica para el proceso de construcción del objeto de estudio. Y también, bueno, yo lo que anoté, ¿no? Después también habla acerca de un cierto nivel o un tipo de procedimiento que resuelve con facilidad un problema. En ese caso, por ejemplo, haciendo hincapié o foco en la primer consulta mía, eh, cuando ella hace referencia acerca de que no existe una técnica para el proceso, ella habla, o sea, no determina ninguna en sí, es como que da una gama variada, digamos, de cómo dar inicio al proceso de investigación, o en este caso el objeto de estudio. Me parece que Valeria ahí lo que dice es que no hay método. Dice, no hay una técnica, porque en realidad no hay método. No hay un método establecido. Eh, no quiero ser reiterativo, pero me parece que la estructura de cualquier investigación es esa que plantea hace un ratito. ¿Qué investigar? ¿Qué tema investigar? ¿Qué problema de ese tema voy a investigar? ¿Qué datos? ¿Dónde voy a recoger los datos? ¿Qué datos puedo recoger? Y la conclusión. Entonces ahí no hay un método, sino inclusive esos momentos a veces se entrecruzan entre sí. O sea, no es que primero haces una cosa y después la otra, ¿no? Cuando uno va pensando en investigar, va planteándose lecciones, lecciones que uno, uno puede decir, tenés que elegir esto o aquello, ¿no? Desde afuera. Me parece que es eso, no hay método. Lo que hay es pensamiento. Bien, profe, y cuando ella hace o refiere acerca del procedimiento, en este caso se podría decir o relacionar que todo el proceso de investigación o la investigación en sí misma podría llevarse a hacer una determinación de un procedimiento, el cual tendría como
objetivo, si se quiere decir, aparte del objeto de estudio, una resolución en base a un problema, así, o a Sí, un problema. la investigación tiene que servir para eso, si no, no tiene sentido, ¿no? O sea, investigar para que el investigador tenga más currículum no tiene sentido. Eh, en el caso particular de Valeria, que lo conozco bien, ya han sido varias las consultas que le han hecho desde los sectores de desarrollo del currículum, porque ella estudia eso. Pero ella intenta, a veces con mayor éxito, a veces con menor, tener una influencia, ser una voz autorizada en un lugar de toma de decisiones que después se derraman sobre toda la ciudadanía, ¿no? Siempre la investigación intenta resolver un problema. Yo investigué 10 años sobre la formación para tratar de tener una voz autorizada también en problemas de la formación, ¿no? No sé si lo voy a lograr porque a veces la gente no quiere escuchar lo que no tiene para decir, ¿no? También forma parte de los momentos, de la historia, ¿no? Y eso me parece que, pero siempre la investigación intenta resolver problemas que el investigador está viendo. Bien, profe, y ahora por mi parte lo último sería, ¿no? Acerca del imaginario que también sobresale ahí en la remarcación del texto de la autora. En este caso, por ejemplo, ella hace referencia también acerca de una construcción de datos, herramientas que permiten bucear en la construcción del problema. En ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de un proceso de investigación, siempre vamos a estar haciendo referencia a que es una construcción de datos, o también se podría decir partir a través de datos que ya, o sea, que ya están de por sí construidos, digamos. No sé si me explico. Sí, sí. A mí me parece que la construcción del dato es de cada investigación en particular. O sea, siempre pongo el mismo ejemplo. Louis Bacon, un discípulo de Bourdieu, que vive creo todavía en Estados Unidos, tomó los datos que había arrojado estadísticos de la tolerancia cero de Nueva York, de Giuliani en Nueva York. Los datos estadísticos, que supuestamente habían bajado el delito pequeño, digamos, no de los asesinatos, sino el delito de robo, hurto, los delitos callejeros que lo habían bajado en un porcentaje alto. Tomó esos datos y hizo un análisis de ese dato, construyendo una crítica muy fuerte a la tolerancia cero, ¿no? Al programa de tolerancia cero. O sea, en los datos publicados lo que había era una defensa cerrada, digamos, sobre la eficiencia del programa de tolerancia cero en Nueva York, y en la crítica que hace Bacon, el libro se llama Las cárceles de la miseria. Tipo hace un ataque furibundo, diría yo, al corazón del programa y a los resultados del programa. Por eso cada investigación construye sus datos, de acuerdo a sus principios teóricos. O sea, para Giuliani había sido exitoso porque había logrado bajar el delito. Para Bacon fue una persecución explícita a la población considerada secundaria o de segunda calidad, ¿no? Porque sí, bajó el delito, pero aumentaron las detenciones arbitrarias a personas de color, latinos, eh, pobres.
Una cosa que uno puede decir, bueno, eso pasó en Nueva York. Bueno, en Córdoba hasta hace poco, no sé ahora qué está pasando, porque hace rato que no voy, había un reglamento provincial de la policía que le permitía detener a alguien que estuviera merodeando la casa o las casas. O sea, vos estás en tu casa, llamás a alguien porque ahí todos en la esquina, que no los conoce, que están con gorrito, son medio morochos, andan en moto, ¿no? Y la policía viene y los lleva preso. Así que los datos digo, son de cada investigación. El dato es una construcción propia de la investigación. Aunque se trabaje con datos que ya están, ¿no? Porque uno puede trabajar con los datos del INDEC, con los datos del censo, de la encuesta permanente de hogares, puede trabajar con esos datos. Ahora, ¿qué hace con ese dato? Y eso depende de la teoría. Y es así como usted dice, ¿no, profe? El hecho Sí. este de se comenta, por ejemplo, por el color de la piel. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que está ahí en Buenos Aires, él trabaja en el ejército, y dice que ayer, por ejemplo, me comentaba él que salía de comprar, y como es mayormente de usar ropa deportiva y demás, él es de acá, o sea, es de Salta, pero trabaja ya hace bastante. Y es como que le ha visto a la patrulla, digamos, rondando y lo han atajado, digamos, y lo han hecho que se ponga contra la pared y eso obviamente que no sabían que él era integrante de lo que es la fuerza. Y es como que le empezaban a hacer muchas preguntas únicamente porque él iba encapuchado con una mochila y yo creo que era por el tema del color de la piel también. Así que me decía él raro, se sorprendió porque no estaba haciendo nada malo, ni nada más estaba circulando por la calle, dice, y es como que me han detenido y me han hecho un montón de preguntas hasta que he sacado la cédula del celular y se lo he mostrado. Y dice que ahí recién es como que se empezaron a mirar entre ellos, digamos, los oficiales de la policía, y es como que lo han dejado, digamos. Pero sí, es como que sigue ese, no sé, únicamente, no sé si es por el tema de la piel o qué, pero bueno, eso sigue pasando. Yo creo que va a pasar cada vez más. Sí, Inclusive los tal cual, pues. que somos un poquito más blanquitos, también lo vamos a padecer, ¿no? Porque es un reflejo de la lucha de clases en una sociedad fragmentada. Digo porque hace unos años había ido a comer a Buenos Aires con dos profes más grandes que yo, pero que de alguna manera fueron maestros míos. Entonces, bueno, terminamos de cenar, salimos, nos pusimos a hablar en la puerta, en la esquina. Éramos tres, los tres. Yo un poco más joven, pero los tres más o menos el mismo color de piel. A la media hora empezó la policía a pedir documentos y a preguntar qué estábamos haciendo ahí. Alguien de alguna casa había llamado. O sea, no creo que deje de pasar y que está bien lo que vos decís, le va a pasar mucho más a la gente de piel oscura o marroncito, a los marrones, pero todos estamos en riesgo de sufrir esa discriminación, por llamarlo de alguna manera. Bueno, si les parece bien, si no hay ninguna pregunta sobre las Profe, consignas, una consultita. El proyecto abarca, digamos, hasta los niveles educativos o podemos trabajar hasta tercera edad, cuestiones así, o solamente en el ámbito de los niveles, en el ámbito de los niveles educativos. no. El investigador investiga lo que quiere Bien, y donde quiere. bien. Limitar la investigación Bueno, lo escucho, profe. es un proceso, ¿no? Sí, sí, una investigación general, bro. Bueno, Claro, uno puede investigar lo que quiere, ¿no?
Y después eso lo haces en un lugar determinado, donde solo van viejos, bueno, pero vos podés explicar. De hecho, no sé si lo hay, debe haber seguramente, porque eh, carreras de este tipo o licenciaturas hay en toda Argentina, no solo en educación física. No sé si hay alguna carrera que diga tienen que hacer la investigación en este lugar. Me parecería una barbaridad que lo hubiera. Pero bueno, puede pasar, ¿no? No se la pasa viendo barbaridades. Listo, profe. Nada. Bueno, entonces nos juntamos, nos damos una horita para la escritura, nos juntamos a las 16 con la idea de que cada uno pueda compartir qué va a investigar, por qué lo va a investigar y dónde cree que lo va a investigar. ¿Les parece? Perfecto. Sí, Bien, profe. entonces, buen mediodía. Gracias, profe.